bienvenidos a Políticas Públicas 2030. Buenas tardes a todos. Tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola Sergio. Hola Miguel. Hola Horacio. Hola Jorge. Hola Jorge. Especialmente agradeciendo a Sergio del Prete que en un rato nos ilustrará y nos sacará todas las dudas que tenemos sobre el tema en particular, que ha escrito un artículo recientemente, pero tiene libertad de abordar la metodología que él quiera en cuanto a su amplitud. Doctor Neira, lo felicitamos a Horacio Fernández por el 5º año de continua de este programa, porque la tarea, como siempre decimos, es antes, durante y después del programa, porque se difunde por todas las redes sociales de todo el país. Sergio de Prete, me llamó la atención el título, era, perdone tuteo, No, por favor. Sí. Director de análisis de mercado de salud o algo parecido, Sí. de la Universidad de La Plata. Me gustaría mejor empezar por contextualizar esa tarea docente tan importante y que te llevó a destacarte en todos los subsectores de salud, si es posible. Sí, como no. Bueno, en realidad yo he sido de bastante tiempo docente en salud, en la maestría en economía de gestión sanitaria, precisamente como titular de análisis de mercado de salud. Y en UCES, en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, también doy economía de la salud. Entonces, bueno, me surgió la inquietud de hacerlo en La Plata, donde yo soy, mi facultad de medicina precisamente es El alma mater, como se dice, el alma mater. el alma mater. Y bueno, en la facultad de medicina si hay algunas cátedras libres. Yo incorporé, digamos, me planteé la posibilidad de incorporar la cátedra de Economía de la Salud como una cátedra libre en la facultad, eh, un poco para participar en el pregrado, que es interesante también, porque la formación en realidad de los médicos en el pregrado o los futuros médicos en el pregrado no tienes algunos conceptos centrales de lo que significa el impacto que tiene su actividad en el gasto en salud y en la salud en general, ¿no? Bueno, pero no tuve mucha facilidad de hacerlo y después entonces, a partir de otras conexiones, se me planteó la posibilidad de tener una cátedra libre en la universidad, independiente de la facultad, una lástima, pero podía haberlo sido, podría haberlo hecho, podría haberlo conseguido, pero no fue posible. Y entonces, para no ponerle de economía de la salud, le puse de análisis de mercados de salud, porque me parece que lo más interesante es empezar a analizar los componentes del mercado sanitario, que son cuatro básicamente: medicamentos, tecnología, capacidad instalada del sistema, o sea, todo el componente prestacional, y recursos humanos, y trabajar en el análisis de estos temas, ¿no? Estoy como director y el secretario de la cátedra es Alejandro Sonis, que es un economista joven, pero de mucha El hijo de Abraham, el hijo de Abraham. formación, hijo de Abraham, y gran amigo además, y él está adjunto conmigo en las cátedras de UCE, así que tenemos una muy, muy linda relación de trabajo con él. Y bueno, el año pasado básicamente no hubo posibilidad de hacer una actividad, porque las actividades son gratuitas. La cátedra no puede participar en ningún evento que esté financiado, ni puede generar cursos financiados o que demanden pagos. Y entonces, bueno, el año pasado, para cubrir esta cuestión, hasta tanto empezar a organizar mejor la actividad, que pienso en este año sí hacer alguna interesante, inclusive ya lo contacté soy amigo de que fuera ministro de Protección Social en Colombia, hiciera cosas muy interesantes con el tema de medicamentos, que es Alejandro Gaviria, una personalidad además destacada no solamente por su conocimiento, porque es economista, no es médico, pero conoce muchísimo de salud
y además una persona con una formación intelectual muy, muy importante, ¿no? Bueno, y de él saqué el tema de las verdades incómodas, ¿no? Él siempre habla de las verdades incómodas del campo de la salud o de los sistemas de salud donde hay que hacer mayor hincapié, porque son los que están, donde precisamente pueden estar los principales problemas. Así que bueno, eso será para este año. Pero lo que vine haciendo es escribiendo una serie de artículos, la mayoría en la revista Médicos, que tengo una columna ahí, pero ahora me habían pedido del Observatorio de Salud de Uruguay, que es un ámbito de trabajo de bastantes colegas, y incluso economistas, médicos y también algunos amigos que, bueno, me invitaron y justo me dieron la oportunidad de presentar que me pareció el trabajo más interesante porque un tema clave que creo que vamos a tener que empezar a trabajar y a pensar es lo que se llama el gasto inteligente en salud, ¿no? Cómo gastar en forma más inteligente, cómo utilizar más la inteligencia, no la artificial, nuestra inteligencia. Claro, ese es el Gastar tema, ese es mejor. el tema que yo te quería decir. Todo el mundo está preocupado por la inteligencia artificial, están todos con la inteligencia artificial. Yo siempre digo que la inteligencia artificial es muy útil cuando vos tenés Big Data. Si no tenés Big Data, la inteligencia artificial no deja de ser un pasatiempo, digamos, ¿no? Y Totalmente. a mí me parece que justamente con esto que vos estás comentando y que me parece que vinculado con el artículo que escribiste, me parece que el meollo es la costo efectividad de lo que se hace en la medicina. Y eso tiene que ver con nuestra falta de indicadores, nuestra falta de modelos, seguir con modelos que no tienen ningún tipo de racionalidad hoy, digamos. ¿Cómo ves vos el tema actual? Yo creo que parte del problema de la salud hoy es la falta ¿cómo te voy a explicar? De adecuada gestión de lo que se hace y la costo efectividad de todo lo que se propone. Me parece que está Sí, hecho sin indicadores, que está hecho siempre, digamos, digamos, con criterios personales y nunca con criterios obvios. No sé vos cómo lo ves. yo creo que ese debiera ser el camino, porque en realidad el problema es hoy plantearse para dónde va el sistema y analizar un poco las particularidades de la gestión de Claro, cada subsistema, ¿no? Ahí es donde se complica un poco más esto, que después se transforma casi en una torre de Babel, ¿no? Porque parece que fueran distintos idiomas para un mismo sistema. claro. Pero me parece que habría que plantearse eh, unas condiciones básicas, que serían primero cómo comprar los servicios de salud y qué servicios de salud comprar, ¿no? Eso, yo creo que nos quedamos, desde el punto de vista del financiamiento y la compra de servicios de salud, nos quedamos en el año 80 con el nomenclador. Sí, sí, Seguimos obvio. usando un nomenclador que es una especie de guía casi telefónica, por lo grande, y que además incorpora todo. Entonces, hay que empezar a pensar que no es Sí, el posible mercador y que el PMO. El mercador y el PMO como dos extremos, ¿viste? y el PMO, exactamente. Y el PMO. Pues, en los años 80 un poco el nomenclador, más viejo el nomenclador, pero el PMO después, que ya empezaron marcaron un momento especial, ¿no? Donde había que establecer algunas cuestiones de qué y cómo financiar. Pero digamos que ya está desde el punto de vista de lo que sería hoy el sistema, un poco perimido, porque tenemos que ir a buscar la posibilidad de cómo cubrir algunos servicios y algunas actividades, pero con ciertas garantías, ¿no? De cobertura, de cómo, cuándo, bajo qué condición y con qué costo. Un poco buscar el principio de las garantías explícitas, que en realidad no son más que el tema de las prioridades explícitas, ¿no? Priorización explícita es, bueno, decir qué vamos a cubrir y cómo vamos a cubrir. Claro. Pues fundamentalmente, ¿cuánto va a salir lo que vamos a cubrir, ¿no? Establecer esos criterios. Y ahí sí, Jorge, el tema de la costo-efectividad. ¿Qué vamos a cubrir con esta efectividad esperada? Claro, Con pero estos fíjate resultados una cosa esperados. interesante, ¿no? Nosotros tenemos un sistema de salud que es obsoleto, pero la ley de medicamentos es del año 67 y la ley de Sí, trabajo es del año 74. Es decir, algo pasa para que nosotros nunca actualicemos las cosas y sigamos viviendo como en un pasado que ya está perimido, porque ese pasado no existe más.
Entonces, ¿cómo ayornás a la gente que entienda que hay que cambiar la metodología de la gestión y no seguir insistiendo? Porque yo creo que no se puede arreglar el sistema de salud sin arreglar la estructura básica de la gestión. Sí, totalmente. Y además una gestión en donde el eje central vuelva a ser el paciente y el valor, o sea, la utilidad que para el paciente tiene ese sistema, o que le ofrece ese sistema, en términos de utilidad, no en términos de beneficio individual y beneficio colectivo, ¿no? Claro, Porque acá también hay una discusión, ¿no? Hay muchos temas de salud hoy de exagerado beneficio individual, pero de pobre beneficio colectivo. Y hay claro. muchas cuestiones perdidas del beneficio colectivo en aras de financiar ese beneficio individual. Y esto me Es parece un verdad. tema éticamente central al sistema, pero Claro. también socialmente central, ¿no? En un momento y en un país que atraviesa dificultades, no de ahora, sino de bastante tiempo, pero que se van profundizando a medida que van apareciendo cuestiones nuevas, ¿no? Y el sistema es como es como la nave, ¿no? Va, pero no sabemos bien para dónde va. Ese es el No. problema. Lo que No, pasa es es que me como si parece no que esa tuviera, nave está como si tuviera el traccionada, timón, como esa si nave tuviera está el timón traccionada, derecho. claro, esa nave está traccionada por intereses, ¿no? Claro, exactamente. Entonces cada uno le tira el ancla para su lado, ¿viste? Lo arrastra y trata, y entonces el otro lo arrastra para el otro. Pero a mí me parece que es cierto lo que vos decís. El otro día estábamos charlando con Ricardo Liloy, que es de Mendoza, y yo le Sí, decía que a mí me parece que hay que empezar a cambiar algunos paradigmas. Yo creo que el sistema de salud global no se puede arreglar ahora, pero sí se pueden generar modelos de salud adecuados en determinados lugares que sirvan como modelo para replicar. Por ejemplo, decía, la provincia de Mendoza es una provincia interesante. Nosotros en Fundación Trauma tenemos un proyecto ahí que estamos trabajando con los hospitales públicos en el tema de trauma. Tenemos ujú. mucha relación con el ministro, él también tiene relación con el ministro. Le digo, ¿no será momento de empezar a tomar estos modelos prestacionales novedosos como el que vos decís en un lugar solo y no tratar de hacerlo en todos lados? No sé, ¿vos qué opinás de eso? Hola, Yo creo Rubén. que siempre, bueno, estoy totalmente de acuerdo con que reformar el sistema troncalmente es muy difícil, muy complejo, porque, digamos, ya está tan atomizado y súper fragmentado que volver a unir esas piezas es muy complejo Claro. porque hay muchos intereses en común. Ahí está precisamente lo que decías, ¿no? Todos esos intereses que lo van tironeando, pero también lo van cada vez segmentando más y con mayor profundidad. Entonces, digo, hay experiencias que podíamos tomar. A mí no me da miedo, por ejemplo, la gestión público-privada. A mí tampoco. Me Yo soy parece que un es una fanático. cosa, y cuento una experiencia que tuve personalmente. Cuando era secretario de salud de la municipalidad, en los años 91 más precisamente, yo salía del ministerio con Ginés, y ahí habíamos estado discutiendo mucho de la gestión privada. Inclusive habíamos hecho un proyecto de ley de hospitales avanzando hacia la autonomía hospitalaria, ¿no? Hacia que el hospital Claro, fuera tal cual. realmente un ámbito autónomo que tuviera que tener reglas digamos, de comportamiento en el sentido de manejo presupuesto, manejo de la gestión, resultados, etcétera, pero que tuviera cada vez mayor autonomía de gestión en el sentido de, bueno, permitirle tener algunos beneficios si su gestión era eficiente. Y si Es su algo así gestión... como yo siempre le digo a Rubén, el modelo SAMIC, ¿no? El modelo SAMIC es lo que Claro, más actualiza lo que vos estás diciendo. No necesariamente tiene que ser SAMIC, no necesariamente tiene que tener presupuesto de la nación, eso es una cosa diferente, hay que discutirla. Pero el modelo de hospital que se gestiona solo, que tiene autonomía, que puede ser, participar de la seguridad social, me parece que es el modelo. Me dice, se lo decía el otro día un ministro, me decía, bueno, entonces tenemos que cerrar todos los hospitales. Y no sé si hay que cerrarlo, pero sí hay que cambiarles el perfil. claro. Eh, el sistema, o sea, las provincias en general son muy refractarias a estos modelos, ¿no? Porque cambian la condición, tienen que cambiar primero la condición contractual del recurso humano, que es muy difícil, porque el sistema SAMIC tiene una relación contractual totalmente distinta, pero precisamente es mucho más avanzada conceptualmente y es de los años 60 en donde se estableció inclusive el pago o con incentivo, ¿no? O la remuneración con incentivo. En el sistema público no hay ningún incentivo, el salario es siempre fijo. Entonces, bueno, estas cuestiones, inclusive los acuerdos público-privados, son difíciles. Yo entiendo que son difíciles en la gestión hospitalaria. Pero, por ejemplo, te contaba esta anécdota, ¿no? En el año 91,
yo fui de secretario de salud de acá de la Municipalidad de La Plata y él estaba en un momento muy crítico, la finanza de la municipalidad, entonces me dijo, mirá, yo no voy a poder financiarte una ambulancia, no te puedo comprar una ambulancia, así que pensá qué podés hacer. Entonces se me ocurrió, había 4 empresas de ambulancias privadas Claro, claro. y le dije, mira, vamos a hacer una cosa, dividamos la ciudad de La Plata en 4 zonas, dentro de las 4 zonas van a estar las unidades sanitarias, porque los hospitales son provinciales, en esas 4 zonas, y damos, para que no sea monopólico y no haya problemas después, lo licitamos y el sistema funcionó hasta el año 2000, y creo que fue cuando vino la gestión de Vidal a la provincia, que ahí cambiaron y trajeron el SAME, ¿no? Ahí se rompió. Pero 17, teníamos 2017. funcionamiento bueno, funcionamiento, el modelo era, el sistema era público, la gestión era pública y la prestación era privada. Claro. Entonces, con eso yo no tenía gastos de móviles, no tenía gasto de seguro, y el recurso humano inclusive era privado. Ahora, la gestión era mía, yo lo controlaba y tenía cuestiones de punitivas también, ¿no? Es decir, estas cuestiones que no sé por qué tienen generan tanta rispidez, ¿no? Es decir, ¿por qué no usar el sistema, por qué no complementarse con el privado, con todo lo que tenemos? Entonces, gastaríamos, porque no gastamos más, gastaríamos lo mismo y mejor. Es lo que, yo hoy pensaba, en realidad, Ginés no estaba tan equivocado, porque él decía después que se había equivocado en el título. No estaba tan equivocado cuando dijo más salud con el mismo dinero, porque en realidad, si fuera una gestión inteligente, en donde compráramos los servicios adecuados, tuviéramos mejores acuerdos, ¿no? Con los financiadores, inclusive de acuerdos de compra, con el tema de medicamentos, por ejemplo, esto que yo planteaba, y si gastáramos menos en servicios inadecuados y en insumos inadecuados, estamos gastando un 10% del Producto Bruto. No es poco. Ningún país de América Latina gasta ese porcentaje. Está Claro. bien. Decimos, bueno, sí, comparado con Europa, claro, está bien. Es un 6%, 7 u 8 de un PBI mucho más grande. Pero con un PBI de 10%, nosotros todavía seguimos teniendo estos problemas de desigualdad de oportunidades, digamos, de dificultades de acceso para mucha gente, de imposibilidad de cubrirles efectivamente los tratamientos, de las diferencias de Y tratamiento. ahí aparecen, Sergio, las verdades incómodas, ¿no? Exacto. Que es que vos le decís, bueno, ¿y este servicio que es público, qué produce y qué productividad tiene y para qué sirve, Claro. digamos? ¿De qué me sirve poner plata en un servicio no es rentable ni para el hospital ni para la gente? Esas son las Exacto. verdades incómodas. ¿Verdades y cómo? ¿Qué resultados me da concreto? ¿Qué resultados tengo? A ver, no Claro. solamente cuántas cirugías hice, ¿cómo te fue con esas cirugías? ¿Cómo le fue a cada uno? Entonces, bueno, ahí se necesitan otros instrumentos. El contrato de gestión externo entre el financiador y el hospital, si fuera en el Estado. El contrato de gestión interno entre el director del hospital y sus servicios. Centros de costo en los hospitales que no los tienen, porque los únicos que tienen servicio de costo son los AMIC, porque tienen que manejar el costo. El resto Pero, no bueno, saben por cuánto eso te cuesta una digo. cama. Eso es lo que yo te digo. Yo siempre le digo a Rubén, ¿no? Que el tema del modelo SAMI, que yo tuve experiencia con el hospital de Cuenca Alta, la verdad que es una joya. Ese hospital es una belleza de todo punto de vista, desde el punto de vista de la gente, Sí, del compromiso que tiene. Es el hospital más limpio que conocí en mi vida. Y vos decís, este hospital recibe para limpieza lo mismo que nosotros, porque este está totalmente limpio. Bueno, evidentemente porque lo gestionan diferente. Y además es el referente de la zona de Cañuelas. Y sí. está en un lugar donde no tiene nada cerca, porque para llegar ahí tenés que ir por ruta, digamos, no es que y sin embargo tiene una relevancia que es impresionante, ¿no? Entonces decía, teniendo estos hospitales así con esta característica, ¿tenemos que seguir teniendo los viejos hospitales o los viejos sanatorios de 40 camas que están en ese lugar que no resuelven la cosa para nadie? Por eso Sí, yo decía de los modelos virtuosos. Para mí, el SAMI, independientemente de dónde viene la financiación, no estoy defendiendo la financiación del Estado Nacional, estoy defendiendo el modelo que me parece, no sé, Rubén, no, por ahí nos puede opinar, que sabe mucho más que yo, pero me parece que esos son los modelos exportables, los modelos a copiar por el resto para empezar a cambiar, como vos decís, bien claramente, el tema de la gestión, ¿no? sí, nosotros, bueno, en los años 90, ahí cuando, sí, del 87, del 88 al 90, cuando estuve con Ginés ahí acá en la provincia como subsecretario, bueno, él me mandó a estar un tiempo en Canadá, yo estuve viendo los hospitales canadienses, que eran el modelo, son públicos en el sentido de la esencia de cómo funcionan, pero privados en la gestión. Y Claro. traje, por ejemplo, el modelo del Consejo de Administración, lo incorporamos a la ley. La ley
de nuestro hospital, que fue del año 89, sí. Fue muy interesante porque abordaba estas problemáticas, ¿no? Bueno, ya el director del hospital tenía que ser un CEO, pero Claro. tenía un consejo de administración por arriba que le decía, bueno, ¿cómo va a gastar? A ver qué está No, así gastando, ¿no? pasa en los AMIC, así pasa en los AMIC, ¿eh? El SAMIC tiene un consejo de Exactamente, administración. exactamente. Lo que pasa es que todavía, digamos, los AMIC que habían estado originalmente en Santa Fe, además, porque todavía siguen algunos en Santa Fe. El único que estaba en ese momento era el Garrahan, porque después el cruce es más nuevo, Claro, bueno, de la Cuenca es el más nuevo de todos, después están los hospitales del Bicentenario que tendrían que tener el un centenario, sí. financiamiento. Eh, o sea, ¿por qué no plantear un cambio de modelo? Yo sé que el conflicto central está con el recurso humano, porque cambiarle la lógica al recurso humano que viene trabajando de una forma en el hospital público y tiene que trabajar de otra forma en el hospital SAMIC es difícil. Pero resulta que hay muchos que trabajan en el hospital público, que trabajaban en el hospital público y se fueron a trabajar al SAMIC porque era mucho más interesante, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué no darles la misma posibilidad de decirle, bueno, miren, si algunos de sus compañeros se fueron al SAMIC, ¿por qué no hacer lo mismo? Por lo menos una experiencia, no digo todos. Pues yo, no, hay que cambiar todo. No, bueno, empecemos con una experiencia. Tomemos un Bueno, por eso yo hospital. digo, hay que generar modelos exportables, me parece, ¿no? Exacto. Bueno, acá en los años 60, un poco antes, hubo una experiencia con el tema, sí, más o menos en los 60, fue, con los hospitales que fueron de la Reforma en la provincia de Buenos Aires, el Hospital de Gonet, ¿no? Y otro, Bueno, ese es creo otro modelo interesante también. que era otro modelo interesante. Por eso digo, son experiencias frustras, Fíjate vos ¿no? que el hospital de Canet tuvo un crédito del PNUD. Fue Sí, el primero que tuvo el crédito del PNUD y nosotros en la ciudad de Buenos Aires tuvimos un crédito del PNUD varios años después y yo le llamaba a Chicho Figari para que me contara la experiencia que él tenía y tu tenía que hacer experiencia. esto, tenía que hacer aquello. Y Sí, la sí, verdad que es un modelo que yo siempre tomé como referencia. Fíjate vos como, bueno, de hecho el hospital de Conete está acreditado por la SENA, si no me equivoco, ¿no, Rubén? sí, 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 sí. Así que vos fíjate, porque yo digo, ¿por qué no hay que acreditar los hospitales? Yo creo que los hospitales hay que acreditarlos con las instituciones privadas, digamos. Hay que acreditarlos en su nivel de complejidad, no necesariamente en todas las complejidades, pero cada uno debería estar acreditado y para estar acreditado debería tener una gestión adecuada, ¿no? Sí, bueno, y esto mismo pasa a nivel del sector privado, ¿no? Eh, Sobre todo con lo que más me compete, que es el gasto en alta complejidad. Yo ya pasé por dos financiadores grandes, ¿no? Primero estuve en el PAMI un tiempo, del 2018, creo, bueno, al que empezó la gestión esta, ahora, y estuvimos haciendo cosas muy interesantes, cambiamos el nomenclador, lo revalorizamos, empezamos a estudiar mejor el tema de los costos, cuánto es el costo real de una práctica, porque si está muy atrasada tampoco sirve, pero si está demasiado exagerada, le estamos dando mucho beneficio. Entonces, bueno, ¿cuál es el costo real? Eh, eh, digamos, para darle un precio justo, ¿no? Para encontrar un precio justo. Eh, y un tema donde nos quedamos un poco, digamos, trabados fue, porque la idea era armar una red nacional de alta complejidad para un financiador que tiene un poder de mercado tremendo, como es el PAMI, ¿no? Y se nos trabó el tema precisamente la categorización, porque Claro. había que categorizar los servicios. Digo, ¿puede un sanatorio que tiene 30 camas y un equipo de hemodinamia poner una TAVI como lo puede hacer la Fundación Favaloro? Absolutamente. Mira, yo le decía a Cacho Sorati, en el INCUCAI, ¿no? Le digo, el instituto, el INCUCAI es una entidad autárquica. Y yo decía, vos lo que tienen que hacer es categorizar, es acreditar los centros, ellos acreditan los centros de diálisis, pero los acreditan Sí, los centros de diálisis, los centros de trasplante, en la medida que los autorizan a trasplantar. Le digo, pero además vos tenés que ver cuál es la costo efectividad de cada uno, porque en realidad vos qué te conviene, mandarlo a cualquier lado o mandarlo al lugar que te conviene, ¿no? sí, tal cual. Tal cual, bueno, precisamente el tema era, a ver, ¿qué hacemos con todos estos prestadores que están inscriptos para hacer cardiovascular, desde colocar, Claro. de hacer hemodinamia simple hasta hacer una hemodinamia intervencionista de alta complejidad, hasta poner marcapasos súper sofisticados, hasta hacer electrofisión? Todos no pueden hacer todo, ese es el otro tema, No, tal ¿no? cual. Así como Tal no se cual. puede pagar todo para todos, tampoco todos pueden hacer todo. Entonces, esto
que tampoco es cambiar el sistema, simplemente es empezar a ordenarlo por las bases, es tomar una decisión y decir, bueno, vamos a tomar lo que más los cuesta, la alta complejidad. Bueno, perfecto. ¿Qué tenemos en la alta complejidad que nos cuesta mucho? Tratamiento, en parte medicamentos, tratamientos oncológicos, tratamientos para enfermedades poco frecuentes y después alta complejidad cardiovascular, neurointervencionismo. Bueno, empecemos a categorizar quién lo puede hacer y quién no. No lo pueden hacer todos. Y entonces buscar los mejores especialistas. Decir, bueno, usted mire, hemodinamia puede hacer hasta acá. Claro. Porque el miedo que tengo, Jorge, que creo que, perdona que ya termino, el miedo que tengo es que con todo esto de la posibilidad de incorporar equipos usados, se nos llene No, tal de cual. equipos de hemodinamia, que es lo que más rinde, y cualquiera empieza a De hacer cualquier freelance, cosa. son freelance. Sí, Yo y sí, por eso sí. quería preguntarle a Rubén, aprovechando que está, ¿por qué cuesta tanto implementar los programas de acreditación institucional y de programas? ¿Por qué no hay? ¿Por qué, digamos, solamente está el ITAES, el SENA, que en realidad tampoco tienen un impacto grande porque los que se acreditan con el ITAES y el SENA son pocos y no sé qué el beneficio que tienen final, salvo el beneficio personal, digamos, decir, estoy acreditado. Me gustaría una opinión de Rubén, que en ese sentido creo que la conoce Lunga. Y buenas tardes a todos. Bueno, A ver, respondiendo a tu pregunta, Jorge, que- como vos decís, los establecimientos acreditados en Argentina por las dos instituciones que están autorizadas por el Ministerio, que son SENASA y ITAE, son muy pocos. La mayoría de ellos nucleados en la provincia de Buenos Aires, que en este aspecto ha sido pionera porque a comienzos de los 2000 estableció un convenio por el cual aquellas instituciones prestadoras del IOMA, de la obra social de la provincia de Buenos Aires, que estén acreditadas, cobran un diferencial respecto a aquellas no acreditadas en el ámbito de la provincia. Y eso estimuló enormemente la posibilidad de acreditar o la necesidad, la intención de acreditar de las instituciones. Afortunadamente, y esto creo que es tal vez uno de los méritos más importantes de la gestión anterior del Ministerio de Salud de la Nación, Claro, con el programa de calidad que se Cineca, puso en Cineca. marcha y el CINECA básicamente, esto estimuló una política, una cultura de calidad en otras instituciones y hoy te podría decir que tanto ITAES como nosotros en el SENAS tenemos acreditadas instituciones en muchas provincias. Lo que sucede es que, a ver, la calidad cuesta dinero Claro, y evidentemente si esto no se reconoce, el incentivo está puesto de manera inversa, es decir, se le paga exactamente lo mismo a aquellos que tienen preocupación por la calidad que a aquellos que no la tienen, evidentemente este incentivo es un incentivo perverso. Por otro lado, hay un tema de responsabilidad institucional. Más allá de que se pague o no por la calidad, yo creo que es una condición sine qua non para aceptar cualquier prestador que cumpla condiciones básicas de calidad. Y claro. esta debería ser el mecanismo por el cual se otorga un certificado de prestador en la Superintendencia de Servicios de Salud para prestar en el sistema de seguridad social, cosa que hoy no sucede. Y Y entonces, bueno, y ahora creo, con el tema de la ley de seguridad sanitaria y del paciente, ¿qué va a pasar con todo esto? mira, teóricamente debiera estimular esta situación, pero, viste, no está muy claro todavía cómo se va a avanzar en esto. Acá hay un hecho que es claramente un problema de voluntad política, Jorge, porque, a ver, el mecanismo por el cual es una exigencia resolutiva que una entidad para prestar servicios a la seguridad social tenga que tener un certificado de inscripción, y el cual hay una serie de exigencias documentales para esto. Lo único que faltaría sería voluntad política para decirle, bueno, a partir de ahora, dentro de estas exigencias, hasta que usted esté acreditado en calidad,
que Claro. tal vez sea la más importante de esas exigencias, porque el resto de las exigencias documentales son realmente prácticamente burocráticas, te diría. Eh, perdón, en un minutito volvemos, amigos. ¿Cómo no? Bueno, ¿Cómo no? Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, continuamos con Políticas Públicas 2030. Miguel, acabo de cortar un segundito, se está conectando el doctor Sergio del Prete. Le quería avisar, pero podemos seguir. Yo Igualmente estoy. tenemos- Ahí está Miguel, a ver. Yo estoy. Sí, sí. Sí, Miguel está. No me encuentro. Bueno, Estás sin la cámara, Miguel. Por eso no tengo otra falta de la cámara. Ahora sí. ahora sí. Sí, claro. Perfecto. ¿Está Rubén? No, yo... No está ni Rubén ni Miguel ni Sergio todavía. Sergio acaba de decirme Jorge, que se está conectando. Jorge, Neira, Sí. ¿en qué medida crees que influye para el público en general, y ya mientras van entrando Rubén y Sergio, en qué medida ustedes interpretan que influye? O sea, yo veo en los diarios, bueno, en los medios de comunicación, el tema de la educación y los problemas caída de matriculación, caída de la natalidad y relacionándolo con la matriculación, menor cantidad de inscriptos, caída. Yo esto voy a una pregunta más general y después ustedes continúan, por favor, con lo que estaban profundamente debatiendo. Hay un tema ahí constitucional que dice, bueno, las provincias no han delegado en nación.
¿En qué medida el tema que están tocando, que lo aprendí de ustedes, puedo decir así, hace muchos años, en cuanto a la, entre comillas, obligatoriedad de la acreditación de los establecimientos, ¿en qué medida influye el tema constitucional de que cada provincia no ha delegado? O sea, esto es un tema, a mi criterio, para que se entienda en qué medida se pueden tomar decisiones que, teniendo en cuenta las calidades, cualidades, eh, virtudes, defectos, limitaciones de las provincias, está influyendo sobre esto que ustedes están discutiendo. Porque recién me llamó la atención, y por supuesto lo avalo, cuando Rubén dijo el SENAS y el ITAES han acreditado X cantidad de establecimientos. Para este número limitado, ¿está influyendo la limitación de que la salud no es federal? A ver, Miguel, si me permitís contestarte. Mira, No. creo que puede tener una cierta influencia este hecho, pero yo creo que la razón es mucho más profunda. Yo te haría la siguiente pregunta. ¿Vos te animarías a subir a un avión de una línea aérea que no esté vigilada por el IATA, por ejemplo? No, de ninguna. Seguramente no, No, seguramente no te subirías. Sin embargo, vas a una clínica que no sabes quiénes son los que atienden, si tienen certificación, etcétera, etcétera. Entonces ahí está el eje del problema, de cuál es la responsabilidad del Estado, sea nacional, provincial o municipal, respecto de quiénes son los que pueden ejercer la medicina y cuáles son los límites para ese ejercicio. Y acá tienen responsabilidad los colegios médicos profesionales, etcétera, etcétera, donde la matrícula ha pasado a ser en muchos casos exclusivamente un tema administrativo o burocrático y no correcto. se contempla todo el otro aspecto que es el deontológico, básicamente, que debiera ser el core de la tarea de un colegio médico, ¿no? Bueno, a eso Ah, agregale, Rubén, el tema de la sí. matriculación, la propuesta de matriculación por parte de las universidades. Cada universidad, cuando la gente termina la carrera, le va a dar una matrícula, con lo cual no se va a saber ni qué matrícula le da, no va a haber un, un censo nacional de gente matriculada y no matriculada. Me parece que es una pérdida interesante de la falta de regulación. Además, seamos realistas y esto es para, lo podemos decir quienes hemos pasado por la carrera de medicina, sea cual sea la universidad a la cual egresamos. Eh, el, ejer- eh, el transcurso por los 6 años de la carrera profesional, todos nosotros sabemos claramente que no nos habilita profesionalmente para Absolutamente. ejercer la medicina sin, Claro. por ejemplo, el tránsito a través de una residencia o de una formación a través de un curso universitario de larga duración que garantice los skills, es decir, las habilidades que cada uno tiene que tener para Sí, ejercer la aquella competencia, la especialidad que desee competencia. tener, ¿verdad? Claro. Y ese es el Perdón, problema. El problema es la falta de uniformidad. Esto es lo mismo que dejar de lado el examen único de residente. Si vos Exactamente. dejas de pero, lado el examen único de residente, eso va en contra, digamos, de una política de unificación, digamos, de criterios, de calidad. Exactamente. Jorge, Exactamente. si me permiten, avalo lo que la respuesta tuya, Rubén, pero yo sé que ese avión que está autorizado a volar bajo tales condiciones, lo puede hacer por cualquier lugar del país. Yo creo que lo que vos siempre planteás, históricamente en de la docencia, como de las funciones que te ha tocado y también tus compañeros de ruta, tus equipos, eh, no tendríamos que pensar en cuáles son las bases de esa política federal y de que después cada provincia o región tenga sus particularidades, pues si no estamos debatiendo algo que no es. Pero ninguna duda, Miguel, ahora, a ver, dentro de las funciones esenciales de salud pública, que son las que tiene que cumplir una autoridad sanitaria nacional, en este caso un ministerio,
está básicamente la de unificar los criterios respecto a las condiciones de formación de los recursos humanos y de la Claro. autorización para ejercer la profesión. Entonces, esto no es no respetar el federalismo, es simplemente establecer normas comunes que digan quiénes son los que pueden ejercer la profesión, en qué condiciones la pueden ejercer y con qué límites la pueden ejercer. ¿Y en qué Y lugar? esto no, es decir, lamentablemente esto nunca ha sido así. Vos fijate, por ejemplo, el tema de la provincia de Buenos Aires no es único, ¿eh? Hay otras provincias en las cuales sucede lo mismo y demás. Hay 6, 7, 20 colegios médicos y vos para ejercer la profesión en una jurisdicción municipal tenés que obtener una matrícula y tenés que obtener otra matrícula para ejercer en la jurisdicción vecina que por ahí está a 3 cuadras del mismo consultorio donde ejercés. ¿Cuál es la lógica de esto? ¿Qué lógica, qué criterio avala esta situación? Ninguno, ninguno, más allá que la de fraccionar poder Miguel, para ejercer cierto poder sobre esto. Yo Pero creo no fíjate que, avala calidad, no avala calidad deontológica, no avala absolutamente nada. fíjate que existe Bueno, una estas estructura son que las se llama cosas que hay que discutir. Existe una estructura que se llama Confemeco, que son los colegios médicos que están confederados, y sin embargo no hay criterios comunes en los colegios para hacer la misma cosa para la misma gente. Si cada provincia, y como vos decís, la provincia de Buenos Aires tiene 10 distritos, tiene un colegio con 10 distritos, la provincia de Santa Fe 2, que son Rosario y Santa Fe, o sea que cada uno tiene su criterio personal, y no es lo mismo el distrito 5 de la provincia de Buenos Aires que el distrito 2 que está en La Plata. Así que a mí Y me parece que estas son las cosas que nosotros hemos siempre insistido y ahí el ministerio debería ser el convocante para que todos los que estamos trabajando en el tema de la formación profesional y de la certificación y la revalidación tengamos un criterio comunes. Totalmente, totalmente. sí, que perdón, yo con el sí. tema de la colegiación, eh, que, bueno, obviamente aquí en la provincia de Buenos Aires es más complejo todavía. El problema no parte de la base de que se delegó una función esencial del ministerio como era Claro, la tal cual. matrícula, ¿no? Sí, es delegada, sí. Claro, es una delegación que aquí se fueron las primeras provincias que delegó la matrícula en los colegios. Después, a partir de Sí, ahí, sí. empezó el otro problema, la hipertrofia de los colegios, pero además la hipertrofia de actividades de los colegios, vinculado con el cobro de la matrícula. Porque la Claro. matrícula nacional, por ejemplo, no se paga todos los años, ni tiene necesidad de pagarse. Pero la No, matrícula ahora es para provincial siempre, la matrícula es para es siempre, ya para no hace siempre, falta que se corte exactamente. los Acá la años. matrícula provincial hay que mantenerla paga porque si no se desactiva. Y además, si uno como decía bien Rubén, si uno se va a inscribir al colegio uno por ejemplo, al 2 o al 3 o al 4 el uno es de La Plata, el 3 o el 4 tiene que pagar también en ese otro colegio que se matricula, se paga dos veces. Creo que ahí viene la confusión de si hay que volver, por ejemplo, si hubiera que volver al tema de la matrícula, creo que habría que volver a darle al ministerio de la provincia correspondiente la potestad de manejar las matrículas. O sea, de Obvio. regular sería ese, no dárselo, yo estoy de acuerdo, no dárselo a la universidad, porque la Universidad de La Plata no le puede dar la matrícula, una matrícula que la den en La Plata para que alguien que se quiera trabajar a Jujuy o a Ushuaia, a Tierra del Fuego. Pero me parece, porque de hecho está la matrícula nacional para eso. Pero el tema de las matrículas provinciales creo que debieran, como son las matrículas de enfermería y demás, volver a ser potestad de los ministerios de salud. Ahí me parece que tendría que centrarse en la discusión. Si corresponde, no. Por supuesto va a haber una resistencia feroz, pero la resistencia también tiene que ver con esto del cobro, ¿no? Sí, sí, pero a ver, Sergio, a mí me parece que el tema de la regulación del Estado, el Estado lo que debería hacer es normatizar las cosas para que sea, digamos, tendría que haber un solo especialista en cualquier lado, independientemente que vos salgas de un colegio, de una universidad, de una sociedad científica. El especialista tiene que ser el mismo, digamos, porque el Estado tiene que reconocer un solo especialista. Después se verá que las cosas que hace en cada lugar, digamos, y su actividad en las provincias. Pero a mí me parece que por lo menos lo que tendría que haber es uniformidad de criterios en cuanto a qué estamos formando y para qué. Fíjate vos, por ejemplo, Mendoza tiene 130 especialidades reconocidas por el Ministerio de Salud, 130. Y una de las cosas que nosotros trabajamos mucho sobre todo con Claudio Ortiz, pero también con Marcelo García Diegue, fue el tema de tratar de lograr
que casi todos tuvieran 70, porque la 130 tiene algunas que se llaman parecidos, pero que no son iguales. Entonces, cuando vos llamás al examen único, si lo llamás para una cosa, no puede entrar a la otra porque la otra en esa provincia no se llama así, se llama de otra manera. ¿Entendés? Y a mí me parece que estas son las cosas que son las que el Estado debería regular. El Estado debería ser quien diga, miren, señores, hagan lo que quieran, pero pónganse de acuerdo. Sí, Totalmente por de eso. acuerdo. En esto de devolverle potestades a las provincias, bueno, quizás esas viejas potestades que tuvo en algún momento y que perdió y que después se trastocaron totalmente, este, no, podría ser una alternativa, no el tema de las universidades, el tema, porque la universidad es formativa, el tema de que alguien regule la matrícula. El que tiene que regular la matrícula es el que tiene la potestad sobre el sistema sanitario provincial. Sí, pero fíjate qué interesante lo que decís. Una vez me invitaron los de COSPRA para discutir el tema justamente de la certificación y la revalidación, ¿no? ¿Qué dicen las provincias? Las provincias dicen, pero lo que pasa es que yo tengo sociedades científicas que son sellos de goma, ¿no? Entonces, ¿qué hago con esto? Yo le reconozco el certificado que me da un lugar con sello de goma o quiere algo más. Nosotros, por ejemplo, algunas sociedades como la mía de terapia intensiva tiene filiales en todas las provincias, con lo cual los criterios son los mismos, porque es la sociedad la que... Pero en otros lados hay sociedades locales que no tienen que ver, y entonces ahí viene el problema. Si yo creo que tiene que haber, digamos, un acuerdo nacional de implementación local, digamos, ¿no? Que la provincia participe, digamos, de sistemas de acuerdos programáticos, si tiene una sociedad que no la considera que es adecuada, que la haga con la que corresponde a nivel nacional. Eso se puede hacer sin ningún problema hoy. Sí, Bueno, sí. No, eh, no sé ustedes qué piensan. El tema, yo creo que implementar es todo un tema, porque ahora el tema es que parece que todo va a ir a la universidad, ¿no? Y por ejemplo, ¿cómo va a revalidar la certificación profesional una universidad? Vos te recibís en la universidad cualquiera, en La Plata, te recibís de endocrinólogo, y después, ¿dónde sacás los créditos para revalidar a los 5 años? La universidad no te va a dar la posibilidad de obtener crédito, porque obtener crédito es todo un trabajo. Esto es lo que nosotros hacemos con las sociedades científicas en el Consejo, que es que las sociedades científicas generan programas, cursos, cosas que tienen créditos para revalidación profesional, porque son todos con evaluación. Eso lo va a hacer la universidad. Entonces la universidad lo que debe hacer es un acuerdo programático con las entidades científicas. No puede ser que haya una carrera de un freelance de una especialidad. Es lo mismo que vos decías antes. Vos tenés una carrera de alguien que da un curso y esa persona por ahí ni siquiera es reconocido por sus propios pares. Y me gustaría que ustedes comentaran esto, cómo lo ven. Vos, Rubén, y vos, Sergio. Adelante, Sergio. Adelante. Eh, Sí, son quizás los temas con más rispideces, ¿no? Porque este tema de las competencias y de quién lo hace y quién no es muy, muy difícil de terminar dilucidando. Eh, de hecho, los colegios profesionales otorgan el título de especialista, la certificación de especialista, ¿no? Certificado. Certificado de especialista. Y a partir de esa certificación de especialista le dan la categoría, ¿no? Bueno, para cobrar en determinada forma. Em, pero esa certificación que da tampoco se revalúa en el tiempo. Es decir, es como que, bueno, está otorgado y listo, y ya sos especialista y sigue siendo así por los años. Además, lo que tampoco, también tenés que tener en cuenta es qué calidad tiene esa certificación. Bueno, ¿No? Y esto es lo que yo decía, pero si vos haces un acuerdo entre los colegios médicos, las sociedades científicas y las universidades, por ejemplo, yo creo que todas las universidades deben tener un convenio para dar una carrera, tendrían que tener un convenio con la universidad correspondiente. Vos querés sí, dar la carrera de especialista en cirugía. No es que vos, porque sos un cirujano famoso, vas a dar lo que a vos te parece, sino que tenés que tener el acuerdo de tus pares y tenés que tener un convenio con la sociedad de cirugía, por lo cual vos sos el representante para dar para dar la carrera. De esa manera, vos podrías homogeneizar todo sin ningún inconveniente y el Estado debería regular y decir, miren, el marco de referencia para las especialidades tiene que ser este, todos tienen que presentar el marco de referencia, todas las entidades tienen el mismo marco de referencia. El problema es que hoy no hay con quién hablar de esto, porque si a vos te dicen, no, vamos a pasar a las Fíjate, universidades porque es un curro. es tan claro lo que vos decís, Jorge, que, a ver, por mi experiencia como rector de una universidad, las universidades están sometidas a la Ley de Educación Superior y Claro, tienen un organismo de control que es la CONIAU.
Exacto. Bueno, cuando vos querés establecer una carrera de grado o de posgrado, tenés que pasar, digamos, el tamiz de la CONEAU para que esa carrera sea autorizada y avalada. Bueno, ¿por qué esta misma situación no debiera darse para las especialidades, como sí se da para las carreras de medicina, por ejemplo? Las Claro, carreras de medicina están sometidas a un exacto. escrutinio de la CONEAU. Bueno, las carreras de posgrado, y en especial aquellas que forman especialistas, y en especial aquellas que forman especialistas en áreas críticas, debieran estar sometidas a esta misma situación, ¿verdad? Sí, pero fíjate vos, por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires tiene 300 carreras de medicina. Ujú. ¿Me querés decir que 300 carreras de qué? Porque si vos decís hay 70 especialidades, si en la ciudad de Buenos Aires se reconoce 70 especialidades, ¿por qué hay 300 carreras? 300 carreras, Ujú. ¿qué son? Digamos, son unidades de negocio, son 300 unidades de negocio. Y a mí me parece que este es el problema. El problema es que vos tenés carreras que no te dan ningún certificado que te sirva para funcionar, o te dan un certificado que vos no podés presentar porque nadie te lo reconoce. A mí me parece que hay mucho desorden y me parece que es tiempo de que alguien diga, y ahí está la función reguladora del Estado. El Estado tiene que decir, Exactamente. señores, pongámonos de acuerdo. Estás mencionando una palabra que está prohibida en el discurso actual, Jorge, Ya que lo es sé, ya lo la sé. regulación, dijiste. Cuidado con lo que decís porque esto hoy es un tema peligroso. Sí, 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 es así tal cual. Así que bueno, qué sé yo, a mí me parece que es una cosa compleja. Es fácil de resolver, porque además me parece que es fácil de resolver. Yo me acuerdo cuando yo empecé en el Consejo de Certificación en la academia, yo quería hacer un convenio con el con el Colegio Médico de la provincia de Buenos Aires, y el director, el presidente del Colegio Médico dijo que nunca en la vida iba a hacer un convenio con la academia. Bueno, no te voy a decir quién es porque seguramente vos lo conocés, una persona muy conocida, era el tío de uno que fue después subsecretario, así que y nunca pudimos avanzar porque él tenía ese posicionamiento, que de ninguna manera, porque no tenía ninguna necesidad. Entonces, y esto mismo pasa con la Facimera, hicimos convenios con la Facimera, pero cada vez que uno quiere avanzar, yo siempre les digo, yo tengo un espacio, una silla en el Consejo de Certificación para que se siente un representante del FAFEM y un representante de Facimera. Bueno, no he podido, digamos, en estos últimos años. Bueno, pero Jorge, a ver, esto que vos planteás, yo, a ver, valoro el esfuerzo de la academia, la intencionalidad de la academia y demás, pero cuidado que esto no es una responsabilidad de la academia, ¿eh? No, tal Esto es cual, una absolutamente. responsabilidad de la Autoridad Sanitaria Nacional, que es la que Exactamente. debiera impulsar esto. Por Después eso puede yo fui a usar la decirle a Vilche. herramienta que quiera, que puede ser la academia, que puede ser, Absolutamente. no Yo sé, lo la que que le dije a elija, Vilche ¿verdad? cuando lo fui a ver a Vilches, a Vilche, le digo, mirá, yo te ofrezco la academia como para que vos puedas conectarte con todas las sociedades científicas y con la apertura que vos necesites. Bueno, habíamos arreglado todo y después lo mandaron a Landís, así que ahora estamos otra vez como si, como cuando vinimos de Mm. España, ¿no? Pero claro, yo creo que es fundamental la regulación del Estado. Por eso, si en el Estado no está, todo es como sea, digamos, cualquier cosa es posible. Estás insultando nuevamente, Jorge. Volviste a hablar de regulación. Sí, y bueno, Sergio, Sergio, ¿qué decís? ¿Cómo se sigue? ¿Cómo hacemos para poder... Yo creo que en este momento ni siquiera hay diálogo en el sentido de no hay escucha. No, ese es el peor problema, ¿no? Cuando no hay una escucha. Porque la política se concerta, Claro. o por lo menos se trata de concertar. Y para todo esto hay que concertar acciones. Y precisamente para concertar acciones hay que sentar a los actores. Entonces, es bueno que llegado a este punto en donde estamos en una cuestión tan compleja como es para dónde va el sistema y cómo vamos a hacer para darle oxígeno permanente, porque ya me parece que se está cortando el oxígeno, creo que tenemos necesariamente que empezar a articular cuestiones. Volviendo a esto, lo que vamos hoy, ¿no? Esto del gasto inteligente. Volviendo al tema del Claro, gasto inteligente, no se puede gastar en cualquier lugar porque hay que gastar. Hay que gastar en donde estén los mejores resultados. Es decir, esto que hablábamos hoy, ¿no? De la categorización de los establecimientos, por lo menos en la alta complejidad. Es una cuestión que la tiene el Ministerio Nacional porque precisamente con la entidad que agrupa a los hemodinamistas establecieron
un régimen de certificación o de categorización, perdón, no de certificación, de categorización, con 3 niveles, ¿no? A, B, C A, B y C. Bueno, ¿hasta dónde puede hacer cada nivel en función del equipamiento que tiene y del nivel de especialización que tienen los profesionales? Bueno, Sí, es imposible llevarlo adelante. es Entonces, así. cuando uno desde un financiador se plantea, bueno, yo debería tener una red que me establezca claramente cuál es el nivel A, el B y el C. No Claro. la puedo tener porque no sé qué tiene cada uno, Pero ni fíjate, siquiera nosotros la propuesta que le hacemos a las sociedades científicas, en este caso particular al Colegio de Intervencionismo Cardíaco, porque hay sí, otro que es del neurointervencionismo, que con eso sí avanzamos neurointervención. bastante, con los neurointervencionistas avanzamos un montón, es que además de certificar y revalidar al profesional, tiene que poner los criterios de categorización, de acreditación, de categorización para la acreditación, en niveles de complejidad. Entonces, ellos Sí. mismos son los que te tienen que decir, esto es un servicio de alta complejidad, esto de media y esto de baja. Y ya con eso está, digamos, ni siquiera vos tenés que preocuparte en decir, mirá, tengo que buscar a ver si... Se supone que además esos servicios de alta, mediana y baja complejidad tienen que tener números que certifiquen lo que en la categoría en la que están, ¿no? Porque si vos te pones como alta complejidad y tenés una mortalidad del 40%, decís, flaco, ¿entendés? Sí, bueno, eso es lo que no hay, ¿no? No Claro, hay resultados, no hay conocimiento por parte de los financiadores, no solamente que están financiando, sino para qué a veces y qué pasó con ese paciente por ejemplo, se le puso una válvula de $30.000 o un claro, dispositivo que cuesta 50. Eh, claro. ¿Qué Y sobre pasó? todo que se murió a los 5 días. ¿Se murió por qué? Porque se le infectó la Por herida. eso, no pudimos, con el trabajo que hicimos, no pudimos ni siquiera conseguir que con algunas prácticas muy costosas desde el punto de vista del dispositivo que llevaban, nos elevaran una epicrisis para saber cómo había salido el paciente del hospital, bajo qué condición y con qué complicaciones o no, no solamente el seguimiento. Eso es crítico. Y bueno, y así no podemos pretender cambiar el sistema. El sistema va a seguir funcionando con las reglas de juego que ha implementado Por cada Visa uno Tergo. desde, Por Visa desde su, Tergo. desde su distinta puja Y, distributiva, ¿no? y esto que dice Sergio, Jorge, es clave para la discusión, ¿no? Porque otra vez, yo creo recién, creo que vos decías, no hay interlocución o no hay discusión de estos temas, que son los temas que debieran discutirse, porque, a ver, Claro, nosotros no tenemos que discutir el acceso a la innovación. Este no es un problema. El claro. problema es acceso a una innovación que impacte en la carga de enfermedad de la Argentina, que son dos Absolutamente. cosas diferentes. Ahora, Absolutamente. hoy, en el ámbito del sector salud, por presión farmacéutica y por presión prestacional, se discute acceso a prestaciones o a determinado insumo. Ahora, no se discute el resultado final sobre la salud, Claro, que claro. eso es lo que el Estado tiene la obligación de garantizar. El Estado no tiene obligación de garantizar acceso a prestaciones o a medicamentos. Tiene obligación de garantizar acceso a mejorar la condición de salud. Y son dos cosas Absolutamente. absolutamente diferentes, ¿verdad? Absolutamente. Bueno, Miguel, tenemos que cerrar, me parece, ¿no? Sí, me parece que, bueno, esto queda como un programa que me parece que lo tenemos que Inconcluso. continuar en cuanto a Inconcluso. la agenda de ustedes lo permita, y especialmente con Sergio por el artículo que ha publicado, que me han llegado muchos pedidos. Sergio, vos cuando puedas nos avisás y juntamos este mismo equipo de hoy y pasamos a hablar de la cuestión de tecnologías y yo creo que Rubén planteó no sé, un análisis general, pero siempre estamos en lo mismo, ¿no? Me parece que la priorización de necesidades y resultados, como ustedes bien recién con valentía y claridad lo dicen, me parece que también hay que hablar de qué índices de corrupción nos estamos manejando. Y no me refiero solamente a la corrupción material, sino a la corrupción ética
que es la que ustedes durante muchos años están tratando de implementar a través de estos trabajos. Creo que amerita continuar esta riquísima charla cuando ustedes me lo hagan saber. Y Sergio, te pido mil disculpas porque también una de las convocatorias era este artículo que nos hiciste llegar, que ha despertado sumo interés. Si querés decir 2 palabras sobre eso y ya nos despedimos. No, básicamente el artículo iba a esta cuestión de el gasto creciente en lo que es básicamente los 2 ámbitos que crecen mucho en el sistema, que son los medicamentos y la tecnología. Y creo que recién bien lo mencionabas, Miguel, el tema no es solamente material, sino ético, pero también se mezcla. Y entonces ahí hay una cuestión esencial, que era lo que hablábamos al principio con Jorge, de por qué no empezamos a hablar de las verdades incómodas, ¿no? Exacto, bueno. El próximo programa, cuando ustedes me lo hagan saber, lo llamamos las verdades incómodas. Estaría bueno. Les Bueno, mando muchas un gracias a abrazo todos, ¿eh? y gracias Buena por todo. semana. Gracias por tu esfuerzo, Rubén, también, por Sergio y Neira, que nos acompaña siempre, y próximamente lo tendremos con más obligaciones, aunque él Gracias. quiera ocultar. Una buena semana para todos. Gracias, igualmente.